Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Este día vamos a continuar con el estudio de distinciones bíblicas. Vamos a entrar a la segunda lección y entonces vamos a seguir estudiando estos principios que nos ayudan a nosotros a la mejor interpretación en cuanto a las escrituras. Saber lo que son estas lecciones es sumamente importante porque usted hace aclaraciones en cuanto al entendimiento de la palabra de Dios. Vamos a entrar a nuestra segunda lección y en nuestra segunda lección estudiamos lo que es siempre continuamos con los principios generales de la interpretación bíblica. La segunda parte. Ahí he enviado a Jorge las notas para que ustedes puedan llenarlas. Los primeros 4 eh, lecciones. Y si alguien no las puede copiar o algo, pídaselas a Jorge Llanes para que le saque. También están en formato de WinRAR en la situación de que pesan un poco. Así que pues, habiendo aclarado esto, vamos a entrar a lo que es el estudio, a la segunda parte de principios generales de la interpretación bíblica. Antes oramos. Padre Celestial, te agradecemos la salvación tan maravillosa y grande que nos has dado. Gracias por el privilegio de venir y estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque todo lo haces tú a través de tu bondad, tus misericordias y todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, por aquellos que estarán estudiando, mostrando interés en conocerte más a ti por medio de tu palabra. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Bueno, hemos estado estudiando acerca de estos principios generales y en el primer estudio que nosotros vimos 2 pasajes que son sumamente importantes y que nos ayudan a nosotros en el estudio. El primer pasaje que vimos fue en 2 de Timoteo 2:15, ¿verdad? De Timoteo 2:15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nos está diciendo la forma de cómo nosotros debemos presentarnos delante de Dios. Y lo vamos a hacer con un ánimo pronto, lo vamos a hacer diligentemente, pensando que quien nos va a aprobar, y no como personas de grados académicos excelentes, sino como obreros, que lo que nos interesa es aprender la palabra de Dios y que la vamos a usar de manera correcta. Aquí nos está hablando acerca de estas verdades maravillosas, ¿verdad? A donde nosotros vamos a estudiar diligentemente la palabra de verdad. El segundo fue el 2 de Timoteo 2:7, que dice: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. En estos 2 versículos tenemos el mandato y el medio para la interpretación correcta de la palabra de Dios. El mandato para todo creyente lo encontramos nosotros en 2 de Timoteo 2:15, y es el ser estudiantes diligentes. No podemos ser perezosos. Debemos estar siempre con un deseo de aprender la palabra de Dios, ¿verdad? Y el medio para llevar esto a la práctica es lo que nos dice 2 de Timoteo 2:7. Y aquí consideramos 2 situaciones: el lado humano y el lado divino. En el lado humano, nosotros vamos a estudiar eh, con todo el deseo de aprender la palabra de Dios, y en el lado divino, considerando que quien nos ilumina, quien nos guía, quien nos ayuda en el entendimiento de la palabra de Dios, es el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Estas 2 verdades van a la, tomados de la mano, porque Dios quiere que nosotros consideremos su palabra mientras
nos apoyamos en Él a través de la iluminación. No lo vamos a hacer en nuestra propia cuenta. Si usted o yo queremos entender las Sagradas Escrituras a través del entendimiento que Dios nos ha dado, a través de ir viendo lo que es la palabra de Dios, a través de lo que nosotros hemos estudiado, ya sea en el bachillerato, en un estudio académico, y todo eso será difícil, porque hay situaciones en las cuales nosotros no podemos entender la palabra de Dios si no es la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son estos principios que comenzamos a estudiar? ¿Cuáles son? Bueno, hay tres pasos básicos para estudiar la Biblia. Y hemos hablado acerca de esto en el último estudio, que nos habla acerca de lo que es la observación. Cuando nosotros vamos a observar un pasaje, abrimos nuestra Biblia y vamos a observarlo detenidamente. Vamos a observar palabras clave, si hay repetidas o repetición de palabras, palabras que nos indican un verbo, o sea, una acción, un pensamiento, un propósito, y nos vamos a preguntar quién, qué, dónde, cuándo, por qué, y todas esas cosas que nos ayudan a nosotros a ir descubriendo lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Luego nosotros interpretamos, después de haber observado y hemos hecho el mayor esfuerzo en la observación, entonces nosotros podemos interpretar. Antes nosotros no podremos, si nos saltamos el paso de la observación y vamos a la Biblia, y de pronto, inmediato, queremos interpretar un pasaje, será muy difícil. Entonces nosotros tenemos que hacer las observaciones, si está en el Antiguo Testamento, si está en el Nuevo Testamento, quién lo escribió, si fue escrito para la iglesia o fue escrito de otra manera, para la nación de Israel. Y entonces, a través de esas observaciones, entonces nosotros podemos venir a interpretar. Luego que hemos interpretado y hacemos una buena interpretación porque la observación fue hecha minuciosamente, entonces podemos aplicar. A veces leemos un pasaje e inmediatamente lo que intentamos hacer son aplicaciones. Y por eso es que hay malos entendidos en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Pero usted tiene que ser una persona que se interese en todas estas cosas, estudiando la palabra de Dios. Número 2, el objeto de la interpretación bíblica es entender el significado original del texto tal como fue dado a la audiencia original. ¿Cómo fue que se le dio a la audiencia? ¿Qué es lo que quería decir? Hay un problema constante que muchas veces el pensamiento oriental, de donde proceden las escrituras, lo queremos occidentalizar, ponerlo en el contexto del medio a donde nosotros vivimos. Y tenemos que pensar cómo fue en aquel tiempo, qué es lo que pasaba, cómo se hacían las cosas. Por ejemplo, si vemos algo tan sencillo como el vestido, en aquel tiempo, si nos vamos al tiempo histórico de la Biblia, el vestido era muy diferente al que nosotros vestimos en la actualidad. Y cositas así debemos nosotros tenemos que ver para poder entender el significado original. Ahora, número 3, algo que es sumamente importante. Dice, interprete la Biblia literalmente, tomando las oraciones, palabras, frases en su sentido usual, normal, natural y acostumbrado. ¿Qué era lo significativo que intentó el escritor o predicador cuando él dijo lo que dijo a su audiencia original? ¿Qué es lo que él quería decir? Una vez entendido el significado original,
podemos interpretar adecuadamente el texto y hacer las aplicaciones apropiadas. De otra manera será muy difícil, porque muchas veces espiritualizamos lo que la Biblia nos quiere decir o lo alegorizamos. Más adelante vamos a ver todas estas cosas de las cuales hay muchos problemas en diferentes congregaciones, en diferentes estudios bíblicos. Y por eso nosotros tenemos que ser un poco más diligentes en entender lo que significa entender literalmente. La Biblia fue diseñada para ser entendida y no tiene significado secreto. Esto es lo que queremos decir cuando nosotros vamos a interpretar literalmente. Ejemplo, Génesis 2:7 que dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, si la palabra de Dios nos dice que el hombre fue tomado del polvo de la tierra, debemos creerlo así, porque estudiosos han encontrado que todos los elementos minerales y todo lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo son los elementos que se encuentran en el polvo de la tierra, en la tierra misma. Entonces, Dios nos tomó de allí. Y entonces aquí nos vamos a decir, es que fíjese que en la tierra significaba un material y entonces Dios eso solamente lo puso para nuestro entendimiento. No, es algo literal. También Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieren, ciertamente morirá. Pero nosotros no podemos decir otro significado. Por ejemplo, hombre significa hombre, tierra significa tierra, polvo, nariz, huerto, árboles y comer es algo literal, el morir. El hecho de que Adán hizo eso y no obedeció a la palabra de Dios, ahí están las consecuencias. Todos los seres humanos, cuando nacemos, traemos el pecado de Adán imputado. ¿Y qué nos toca? Bueno, el morir en un momento determinado. Entonces, estas palabras significan exactamente lo que dicen. La Biblia está hablando de un hombre, está hablando de la tierra, y no podemos estar diciendo que significa otras cosas. Por ejemplo, cuando se habla del fruto prohibido, no dice la Biblia que es una manzana. Nosotros tenemos que decir que es un fruto. ¿Cómo era? No lo sabemos. La Biblia no lo declara, no lo dice. Pero hay gente que dice que es la manzana. Y se ponen a decir que es determinada fruta y no es así. Entonces nosotros debemos interpretar esto como la palabra de Dios nos lo dice. El caso contrario es cuando nosotros vemos aquí. Entonces, ¿qué es lo contrario a esto? Bueno, lo contrario a esto es lo que decía anteriormente, la alegorización o espiritualización. Entonces, la alegoría, bueno, mucha gente, eh, algunos se han atrevido a decir que el pecado de Adán y Eva fue la relación entre ellos, la relación sexual. Y nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios, lo que vemos es que ellos desobedecieron. Entonces, aquí es a donde se alegoriza y se está diciendo lo que la Biblia no quiere decir o se espiritualiza cuando alguien de algo comienza a pensar que eso es lo más alto y sublime delante de Dios. No es así. ¿Usa la Biblia figuras de lenguaje? Claro que sí. La Biblia es muy clara.
nosotros somos los que malentendemos lo que la Biblia nos quiere decir. Por ejemplo, dice, usa la Biblia figuras de lenguaje, sí, muchas. Por ejemplo, aquí, cuando habla de la puerta del redil, en San Juan capítulo 10, versículo 9, Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Haciendo una semejanza en cuanto a un redil a donde el pastor llevaba a sus ovejas. Y el pastor lo que hacía, se quedaba en la entrada para que ninguna saliera o entrara. Y entonces allí se quedaba él, allí dormía, y entonces podemos entender lo que esta figura nos quiere decir. También vemos otra figura. Cuando Jesús dice en San Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, y hace una descripción entre lo que es la vid y los que estamos cerca del Señor, o en aquel tiempo los discípulos como los sarmientos. Leo San Juan 15, 1 al 8, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por él mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y le recogerá y lo echarán en el fuego que arde. Y si permaneciereis en mis palabras y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Entonces, si vemos aquí esa planta que está allí y que nos simboliza la figura que Cristo nos está dando, sabemos que no es Él, pero Él está haciendo una comparación entre la vid y los sarmientos, entre la vid y esos pámpanos, que hay una dependencia total en él. Entonces, sí, la Biblia tiene figuras. Ama, ¿a qué debemos poner mucha atención? Primero vemos las figuras de lenguaje que Jesús usó cuando él dijo, yo soy la vid verdadera. Sus discípulos son los pámpanos y deben llevar fruto. En este caso, nosotros como la iglesia, nosotros como aquella iglesia comprada por precio de sangre, nosotros debemos llevar fruto. Y aquí, en segundo lugar, sabemos que este evento ocurrió cuando Jesús iba de camino y iba atravesando el huerto de Getsemaní. Entonces, nosotros debemos poner atención a los pasajes y ver si es una figura, si es algo que, por ejemplo, las parábolas, ¿verdad? Las parábolas sabemos nosotros que son ejemplos que Jesús puso usando las cosas que ellos veían y que podían entender. Por ejemplo, la del sembrador. Ese es sumamente importante, y nosotros entendemos lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿a qué debemos poner mucha atención? Al contexto. Eso es fundamental. En cualquier estudio que usted haga, mi querido hermano, usted debe tener mucho cuidado en el contexto. El pasaje que usted está leyendo está en el contexto del Antiguo Testamento o está en el contexto del Nuevo Testamento. Está en el contexto de las cartas paulinas o está en el contexto de los evangelios, o en el contexto de ese libro de transición como es el libro o la carta de los hechos de los apóstoles. Entonces, a todo eso nosotros debemos tener mucho cuidado. ¿Qué es el contexto?
es lo que está antes y después de una oración o párrafo específico que determina el significado exacto, de manera que el contexto determina la situación completa, el trasfondo o el ambiente relevante de un evento, persona o un pasaje en particular de las Escrituras. Número 4, interprete cada versículo o pasaje de la Escritura en su contexto, considerando que, vamos a ver qué es lo que debemos considerar. ¿Quién es el autor? Por ejemplo, cuando nosotros vemos las cartas de Pablo, siempre él inicia, Pablo, siervo de Jesucristo, Pablo, apóstol, y él da su autoría, y así cada libro nosotros podemos ver quién es el autor. Por ejemplo, las cartas de Juan, las cartas de Pedro, los evangelios. Ahí escribió Lucas, el evangelio de Lucas, pero también el libro de los Hechos. Ahí nosotros lo podemos ver cuando él se identifica al principio. ¿A quién fue escrito? Por ejemplo, tanto el evangelio de Lucas como el libro de los Hechos fue escrito a Teófilo. ¿Dónde se encuentra en las Escrituras? ¿En el Antiguo o en el Nuevo Testamento? ¿Cuándo fue escrito? ¿Verdad? Eso es sumamente importante. Siempre nosotros vamos a ver cuándo fue escrito. ¿Antes de la venida de Cristo o después de la venida de Cristo? Y ahí nos vamos ubicando nosotros para nuestro estudio. ¿Qué precede al pasaje? O sea, ¿qué hay antes del pasaje que nosotros estamos estudiando? ¿Cuáles son las señales que siguen a este pasaje? ¿Verdad? Después de haber leído, después de haber estudiado, ¿qué es lo que continúa este pasaje? ¿Cómo se relaciona este pasaje con las demás escrituras? ¿Verdad? Y nosotros vamos viendo ahí cómo está relacionado. Quiero decirle que toda la Biblia, toda la escritura está concatenada. No podemos decir que hay cabos sueltos en la escritura, no. Muchas veces para que nosotros podamos entender la carta a los hebreos es necesario haber leído al menos lo que es el libro de Levíticos, a donde encontramos los sacrificios, a donde encontramos muchas cosas que nos ayudan en la aclaración de lo que es las escrituras. Y así podemos ir viendo y podemos ir entendiendo. Por eso es importante la comparación de la escritura con la escritura para aclarar muchas situaciones. Una cita de Miles Coverdale dice, le ayudará enormemente a entender las escrituras si usted toma en cuenta no solamente lo que ha sido dicho o escrito, sino quién lo hizo, a quién lo hizo, con qué o con cuáles palabras lo dijo, en qué tiempo sucedió, dónde o en qué lugar lo dijo, por cuál razón, motivo, cuáles eran las circunstancias de aquel tiempo, considerando que ocurrió antes y qué sucedió después. Todas esas consideraciones nosotros las debemos hacer en el momento del estudio de la palabra de Dios, si fue en la época de los reyes, si fue en el tiempo de David, si fue después de la división del reino, etcétera, etcétera. Nosotros podemos verlo. Ejemplo, la palabra casco tiene varios significados. Tiene el significado de una botella, un envase, un yelmo, cuando dice que te ponga el casco. También la pezuña de un animal, el casco, decimos. Pata, cráneo, cabeza, gajo de frutas, capa de la cebolla, copa del sombrero, armazón de la silla de montar, cuerpo de la nave, edificio central de una hacienda, el casco de la hacienda, dice. Entonces se refieren a la casa principal de un territorio a donde hay una finca o varias fincas. Sabemos lo que significa, porque por el contexto, eso nos va a determinar a qué se refiere la palabra casco. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de salvación, la salvación nosotros la hemos encontrado bíblicamente en tres tiempos. En el tiempo presente, pasado, presente y futuro.
Y ahí vamos a verlo cuando comencemos, y creo que la cuarta lección. Pero quiero decir que la salvación no solo nos habla acerca de la salvación del alma, también puede significar una salvación física. Cuando nosotros estamos en peligros de una caída y alguien nos llega y nos salva y nosotros, Señor, sálvame. Pero no estoy hablando yo en ese momento que me salve espiritualmente, que salve mi alma, sino que me salve de un peligro inminente en cuanto a las situaciones de la vida. Por ejemplo, nosotros podemos orar, Señor, sálvame de esta pandemia. Estamos hablando de una situación física. ¿Qué lo determina? Bueno, el contexto de la oración. Aquí está, salvo de un peligro físico, de un enemigo o una situación espiritual. Sabemos lo que significa por el contexto. Esta regla les recomiendo, si ustedes la pueden aprender, es importante que la aprendan. Dice, cuando el sentido llano de la escritura tiene sentido común, no busque otro sentido. Por tanto, tome cada palabra en su sentido primario, ordinario, usual y literal, a menos que los hechos del contexto inmediato, estudiados a la luz de los pasajes relacionados y de las verdades axiomáticas y fundamentales, indiquen claramente lo contrario. No ande buscando alegorizar un pasaje, la misma palabra en su sentido práctico nos muestra cómo debemos hacer. Interprete un versículo comparándolo con otras partes de las escrituras para lograr un entendimiento bíblico correcto. Por ejemplo, las cuatro tierras, usted lo puede, cuando hablamos de las cuatro tierras, estamos hablando de la parábola del sembrador, perdón, usted lo puede hablar en Lucas y en Marcos, perdón, y usted ahí puede hacer una comparación y entender con más claridad a qué se refiere. Y aquí está el ejemplo de cómo uno salió a sembrar y una parte cayó en el camino, otra sobre pedregales, otra en zarzales y otra en buena tierra. Y esta produjo al 100 por 1, ¿verdad? Entonces, mis queridos hermanos y amigos, este es parte del estudio. Vamos a continuar con este tema la próxima lección, esperando de que usted reciba las notas y usted pueda imprimirlas, o si las quiere tener en digital, usted en su computadora ahí agrega lo que los espacios le van indicando. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos todo lo que haces en nuestras vidas. Ayúdanos en el entendimiento, Señor, de tu palabra. Guíanos, Padre Celestial, para poder ser estudiantes fieles a ti, Señor, a tu palabra, para que nosotros podamos dar frutos y para que nosotros podamos enseñar a otros. Primero tenemos que aprender. Gracias, Señor, por aquellos que estarán estudiando tu palabra. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga.